Bueno, nuevo programa Batalla de Ideas, como saben todos ustedes, salimos de la cotidianidad. Hay mucha información en las redes, me parece una sobreinformación que terminás no viendo, no profundizando, nada. Son 10 segundos, pero de 500, 600, 700 reels, no sé cómo se llama, pero bueno. Batalla de Ideas intenta de alguna forma construir un pensamiento que profundice, es decir, necesitamos como presentar algún tema, profundizarlo, desarrollarlo y plantear el desafío de nuevamente, luego de, por supuesto, seguir charlando, consensuando, historializando, nada, pero por lo menos presentar esos puntos. Bueno, en eso estamos. Y como charlábamos la otra vez, eh, esta consigna que decíamos, la clase social beneficiada por el gobierno de Javier Milei, Caputo, Trump, es la que tiene que pagar los platos rotos de esta fiesta a la que vos, yo, todos los que estamos acá no fuimos invitados. Pero salvo que pase las cosas muy raras, por supuesto que este gobierno va a perder, va a venir un gobierno más progresista, menos progresista, de centro, de derecha, pero lo cierto es que si no hay una participación activa, no hay un consenso dentro del campo nacional en los temas desafiantes que tenemos por delante para desarmar lo que vino a plantearnos el gobierno de Javier Milei hoy, cediendo soberanía, humillándonos a todos nosotros, al gobierno norteamericano. Bueno, no va a haber capacidades de poder transformar de raíz esta situación. Por eso, hoy estamos con Daniel Marcos, un compañero militante del campo popular, abonado a todas las causas justas que haya. Abonado. Vos lo vas a ver por allá y cuando le preguntás, che, ¿de qué partido es? El partido de la Argentina, te responde. Bueno, es una buena forma pedagógica de plantearnos, che, vamos más allá de los propios límites, los propios egos, los propios ombligos. Y bueno, es importante, yo a Dani lo conocí en una charla que contaba, y me quedó una frase que ahora se la vamos a preguntar de vuelta. El chimichurri de la deuda externa. Imagínate que hablas con economistas de acá, economistas de allá, y te hablan del palo o no del palo, pero te hablan de la deuda externa como si no entendés nada. La verdad no entiendo nada. ¿Cuándo empezó? ¿Se pagó? ¿No se pagó? ¿Qué es todo esto? La deuda, en realidad, te prestan plata con el solo objetivo de devolvérsela, ¿o hay algo atrás de eso? Bueno, vamos a tratar de charlar hoy, de pensar la deuda externa. Digamos, pensemos la deuda externa. ¿Qué es la deuda externa? Pensémosla y a través de eso poder ir desarrollando otros temas. Así que bueno, hola Daniel, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Rafa? Gracias por la invitación. No, por favor. No, nos faltó el tema inicial de música, pero que lo Dale. vamos a promediar. Antes era radio, entonces vos ¿te acordás que ibas a un Sí. corte, te pasaban una música, distendías un poco? Ahora la gimnasia de las redes es otra. Pero bueno, cuando charlamos de tener la posibilidad de encontrarnos y poder plantear el tema de deuda externa, ¿qué te vino a la cabeza? Mira, el tema de la deuda en estos últimos 40 años fue muy hablado a medias, se dejó de hablar, muchas veces anunciaron que la habían solucionado. En su momento, Lavagna, Surreal, Machinea, Brotherson plantearon que habían solucionado el tema de la deuda ¿En qué año? en el año 86. Cavallo cuando vino después de todas las reestructuraciones que dijo se terminó el problema de la deuda. También en otras circunstancias lo vivimos hace unos 10 años, 15 años. Con esto. Era una deuda administrada, ahora después seguramente vamos a hablar, no está relacionado con lo otro, pero como que se planteó que el problema de la deuda estaba resuelto, y lo que vemos cuando hacemos una mirada más grande y que acá en la Argentina vive un proceso de endeudamiento externo que tiene que ver con lo que vendría a ser la contraofensiva oligárquica de la Argentina, que tiene que tener una mirada más grande. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que estamos solamente mirando el endeudamiento con el fondo, que estamos solamente mirando una porción de ese problema. Y esto hay que mirarlo en su totalidad. Así que cuando lo mirás en su totalidad, conviene decir que si bien la Argentina estuvo con problemas de deuda a lo largo de su historia,
hubo solamente 5 momentos donde ingresaron montos importantes de endeudamiento, donde tomó deuda. Después lo otro tuvo que renegociarlo, reestructurarlo, patearlo, solamente pagar intereses. Pero que tomó deuda hay solamente 5 momentos en su historia. Y cuando te los comento y después Sí. los vamos viendo en su periodo. Uno es con la etapa Mitre Sarmiento. La otra etapa lo que vendría a ser Avellaneda Roca. Y después son 3 periodos contemporáneos en nosotros. Martínez Dios con la dictadura, Cavallo con Menem y Macri. Esos son los 5 momentos donde ingresan. ¿De Roca saltó a la Claro, dictadura? porque o sea, de ingreso de Sí, de ingreso. porque cuando uno mira eso uno lo relaciona con el sistema financiero internacional. La Argentina se endeuda cuando hay fondos disponibles en el exterior, Cuando hay no un excedente. cuando quiere. Claro. O Cuando sea, está el excedente mundial. Exacto. Entonces, pero esos momentos cuando uno los mira dice, bueno, si los miramos así como 2 grandes momentos, es uno donde se terminó de consolidar el modelo de la generación del 80, o sea, el modelo agroexportador. Cuando uno mira qué pasó con eso, vemos que hubo un Estado altamente represivo, de una alta violencia estatal. Cuando vemos que ahí se financió lo que vendría a ser toda la guerra con las provincias, con los caudillos provinciales, la guerra contra el Paraguay, del Paraguay. Y después en el periodo de Roca, si bien se hizo toda la infraestructura básica del Estado, se invirtió en lo que vendría a ser la red de ferrocarriles, está lo que se dio a conocer como la campaña del desierto, que es ¿Fue financiada con deuda también? fue financiado con deuda. Y entonces vemos que ese periodo terminó en una crisis que fue la crisis de 1890. Claro. O sea, esos momentos donde uno dice se puso en marcha la Argentina en el mercado, se integró al mercado mundial, eso terminó en una gran crisis de deuda, que fue refinanciada durante un tiempo largo, que se resolvió porque la Argentina vendía cada vez más en el mercado internacional y porque hicieron una gran devaluación, que duró 50 años. Entonces se salió de un tipo de cambio bajo para un tipo de cambio alto. Eso lo hizo sobre todo Roca. Pero lo concreto es que ahí había euforia, todo el mundo quería especular, todo el mundo estaba desesperado y de un día para el otro se cayó todo. Digamos. O sea que estos momentos de supuesta euforia, de que está todo bien, de que nos hemos integrado al mundo, de que como sea vamos a pagar, todo eso ya lo hemos vivido. O sea, y tengamos en cuenta que ya en ese momento una deuda importante que se tomó con inversores de Londres se terminó pagando con tierras que fueron después la forestal. O sea, el norte de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, ¿no? Entonces, el Estado cede tierras públicas para hacerse cargo de deuda. Pero bueno, ahí hay mucho por hablar. La deuda se multiplicó por 15, o sea, de lo que fue la inicial de Mitre a la crisis del 90. Y después tenemos este periodo, o sea, el que nosotros tenemos que mirar en su totalidad. La que empezó con Martínez Dios. Planteaste una línea de tiempo. Podemos hablar de Rivadavia, el primer empréstito. Ese fue un primer empréstito, pero eso se dejó. Fue una deuda que tardamos 80 años en pagarla. Y que no llegó exacto, que fue como que eso está charlado. Sí. Pero fue un ingreso Sí. de fondos que después se fueron pateando en el tiempo. Estos 5 procesos que te comentaba son momentos de colocación de deuda en el mercado financiero internacional, de mucha colocación de deuda, donde hay euforia por colocar fondos que terminan en crisis de deuda. Aquel modelo tiene un grado de integración al mercado mundial muy diferente a este, pero lo concreto es que cuando miramos así, hay semejanzas, hay un aspecto de violencia estatal muy contundente para controlar y consolidar su modelo económico-político, y es el primer modelo dominante donde ahí se te termina de conformar como una oligarquía controlando un Estado, ¿no? En alianza con los capitales extranjeros. Entonces, cuando uno ve a dónde iba la renta agraria de ese momento,
iba para este sector social, iba para pagar deuda y iba para pagar todo lo que vendría a ser el capital extranjero. O sea, ese fue el destino de toda esa renta agraria que se generó desde ese momento. Y después está esto, Martínez de Oz, la etapa Cavallo y esta etapa de Macri, que hay que verla en su totalidad. Es interesante, digo, así como hubo procesos donde vos lo dividís en 5 grandes colocaciones de deuda, que tienen que ver con los excedentes mundiales y la incorporación de la Argentina en el modelo, al principio, ¿no? Digamos, de este modelo agroexportador por un lado, y luego de la Segunda Guerra Mundial, de alguna forma, donde se reparte en el mundo y donde aparecen los nuevos organismos multilaterales de crédito que tienen que ver como instrumento de dominación política de una potencia emergente como los Estados Unidos, que cabe recordar que lo que fue la barbaridad de la Primera y la Segunda Guerra Mundial no se peleó en territorio norteamericano, es decir, digamos, es la potencia emergente victoriosa de una guerra que no tuvo, sí tuvo bajas. También recordar que Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial 2 años antes entra en guerra, no le volaron ningún edificio, es decir, que tiene todas las condiciones para emerger frente a la otra potencia en decadencia que fue Inglaterra, ¿no? Por supuesto. Ahora bien, los acuerdos multilaterales y la creación del Fondo Monetario Internacional ya como un instrumento imperial, ¿qué diferencia ves con aquella empréstitos británicos de Roca, de Sarmiento, digamos? No, ahí aparece el imperialismo con otras herramientas. En ese momento era Gran Bretaña y sus empresas construyendo su imperio, digamos. Y podemos decir que en un capitalismo de libre concurrencia, o sea, de competencia. Después a partir del siglo XX lo que hay es el despliegue del imperialismo, hay una disputa de imperialismo y lo que se ve a partir de lo que vendría a ser luego de la Segunda Guerra Mundial, el despliegue de lo que va a ser el nuevo poder hegemónico de Estados Unidos, y esta es una de sus herramientas, como bien nos recuerda Brzezinski cuando en su tablero mundial, cuando dice que la forma del despliegue del imperialismo sobre todo a partir de la época del globalismo, es el despliegue de los organismos internacionales y el Fondo Monetario que operan bajo la conducción de Estados Unidos. Eso lo dice directamente Brzezinski, poniendo ya en claro cómo se mueve ese mundo, digamos, ¿no? Pero por lo que decías antes, ¿no? Creo que vale recordar esto. O sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial el mundo estuvo enquilombado en otras cosas. Recordemos que ahí los pueblos que pusieron la mayor cantidad de muertos, la nación rusa y los chinos, y son los que más tiempo estuvieron en guerra. Y los nombro esto porque seguramente lo vamos a hablar más adelante, son las 2 naciones que están desafiando el orden mundial hoy, ¿no? Haciendo otra cosa totalmente diferente. Entonces, pero bueno, y la forma de endeudarse, por esto que vos me decías, después de lo que vendría a ser Bretton Woods, la forma de endeudarse era con los organismos internacionales. Los estados, el único instrumento, salvo algún que otro acuerdo con algún banco grande, el único instrumento que tenían de financiamiento era el Banco Mundial, lo que se conoce como el Banco Mundial, y eso fue todo el desarrollo, sobre todo de la deuda de la década del 50 y del 60. Y después del 70 viene el aumento de los precios del petróleo. Aparece el principal desfolteador de la historia, que es Nixon, que dice la inconvertibilidad nombra la inconvertibilidad del dólar, y a partir abandona el patrón oro. Lo abandona el patrón oro, o sea, deja de cumplir sus compromisos, el compromiso que habían asumido en Bretton Woods, y ahí se arma otro mundo que son estos de tipo de cambio flotante que abre otro espacio. Y es este despliegue. Y ahí cambió la época. Ahí cambió la época. Que llega hasta nuestros días. Se empieza a desarrollar este globalismo financiero. Bien. Que logra derrotar a la Unión Soviética y que hace todo su despliegue en la década del 90 y que entra en crisis en la década del 90. El globalismo financiero, ¿no? Entonces, el endeudamiento de la Argentina es paralelo a este despliegue de poder internacional.
Lo que hay acá es una contraofensiva del poder oligárquico. O sea, la contraofensiva oligárquica acá en la Argentina se dividió en dos etapas. Una, desde 1955, ahí es la primera tentativa de reordenar esa sociedad, volviéndola a principios de siglo. Y el otro intento es el del 76. O sea, lo que tenemos que Esa tener... vieja añoranza por lo pre-irigoyenista, ¿no? Bueno, Milei nos puso en tema de nuevo. En la campaña electoral lo planteó. Porque él dijo, voy a terminar con todo el colectivismo que empezó en 1916, ¿no? Todas las experiencias del colectivismo. Junto con el sufragio universal. Y entonces se puso en crisis, no en crisis, que cuestionó todo eso, que tiene algún sentido, porque el siglo XX es el siglo donde los países de la periferia, las naciones de la periferia, intentaron armar sus modelos de desarrollo. Y ahí tenemos que meter a todos, tenemos que meter a los mexicanos, tenemos que meter a los rusos, tenemos que meter a la Argentina, tenemos que meter a los chinos, a los vietnamitas, a los cubanos, tenemos que meter a todos. Y la Argentina armó un modelo para intentar contrarrestar el modelo agroexportador, que el primer intento podemos decir que es la creación de YPF, porque es capturar la renta petrolera para contrarrestarla a la renta agraria que había sido capturada por la oligarquía. Que no nos pase con el petróleo lo que nos pasó con la tierra pública que había sido entregada a pocas manos, digamos, ¿no? Eso es en respuesta al modelo agroexportador hegemónico y victorioso del siglo XIX. Exacto. Y el intento por contrarrestar eso es la construcción de YPF y luego el modelo de planificación de la economía que desplegó el peronismo, ¿no? Entonces, esta respuesta oligárquica es una respuesta contra eso. O sea, las fuerzas que se están debatiendo hoy son esas fuerzas que se desataron en el 55. Recordar también, ¿no? Mañana. Digamos, exactamente. No, pero lo que quería decir, porque como este programa va grabado, pero bueno, pasó el 17 de octubre. Es decir, justo estamos hablando del 17 de octubre, donde Perón se niega a ser parte del Fondo Monetario Internacional y solo con el golpe de Estado la Argentina se asocia al Fondo Monetario Internacional recibiendo unos pesos. Bueno, como se sabe. Ahora, hay una línea de tiempo, es interesante, ¿no? Digamos, cómo estos intentos por la planificación de la economía, también los intentos por la revancha oligárquica y volver a ese modelo agroexportador, donde vos sabés que en la Plaza de Mayo siempre dicen, ¿no? ¿Vieron que no hay pobres? Nunca hubo pobres en la Argentina. Claro, pues si vos no estabas bien vestido no podías ir a la Plaza de Mayo, ex Plaza de la Victoria. Pero son intentos. Vos fíjate que siempre charlamos, ¿no? Nosotros, este empate, digamos, porque, digamos, la hazaña que tienen con la Argentina los poderes centrales tiene que ver porque le disputamos la renta. Es decir, hay una conciencia en la militancia, en las conducciones políticas, cada vez menos, creo yo, de disputarle la renta. Entonces, digamos, de alguna forma, la alternancia no en los gobiernos, sino en los proyectos, ¿no? Digamos, que tiene que ver con, digamos, espacios más redistributivos, ¿no? Ahora se le llama espacio, digo, si vamos a ver esa línea de tiempo, de aquella planificación e intervención en el mercado y la defensa de los intereses nacionales y la creación de instrumentos de intervención y de desarrollo. Hoy ya no queda nada en el pensamiento, o muy poco en el pensamiento nacional, y le dio paso a algo keynesiano de intervención y de participación, como para generar la fuerza del mercado, más que para planificar e intervenir, regulando el mercado. Pero lo cierto es que las crisis de deuda que vos estás planteando, que ahora quiero que te metas y profundicemos lo contemporáneo que somos desde la dictadura a esta parte, esto de asociarlo primero a gobiernos y regímenes ultra autoritarios, que son la deuda y la explicación del programa que tiene que ver con endeudamiento, reprimarización de la economía, tiene que ver con estados autoritarios. Digamos, es imposible aplicar este programa, digamos, desde gobiernos con democracia. Sí, yo lo llamo, mira, capaz que queda muy bien. Son los proyectos oligárquicos, es un proyecto oligárquico. Pero para los que no saben, ¿qué es un proyecto oligárquico? El proyecto oligárquico es el dominio de los que más tienen, el gobierno de los que más tienen. El gobierno de los que más tienen. Es el gobierno de los que están decididos a controlar todo, el dominio de todo y no compartir ningún proyecto de nación. Ese es un proyecto oligárquico
Hoy hay una oligarquía financiera a través de despliegue del capital ficticio, que están controlando todo. Pero yo creo que me parece que lo contundente es esto, es el proyecto oligárquico. Nosotros lo que estamos viviendo hoy, te quería decir dos cosas. Antes digo esto, cuando hablaste del empate, el empate creo que es una buena definición para ver el periodo 55-75, porque hay un empate donde vos podías capturar el Estado, vos podías controlar el Estado, una fuerza como pasó en el 73, Sí. e intentar hacer el redespliegue de una Argentina industrial. Ahí había un empate de fuerzas y de disputa. Yo creo que ahora estamos en una etapa, en un proceso de regresión social continua, digamos. Incluido la etapa de Néstor y Cristina. Ahí hubo un paréntesis. Vos le decís paréntesis, no empate entonces. Como Yo balance creo de que como época. despliegue de fuerzas, Sí. lo que vive la Argentina, Sí. es lo que hay que definir, porque el Sí, problema no. acá es que no tenemos un balance común. Tal cual. Entonces, cuesta armar el plan para lo que hay que hacer. Todavía no escuché el balance de la derrota de 2015. Claro, entonces son todas cosas que vamos postergando, sobre todo lo que hay que pensar son las derrotas, digamos, para no repetir errores. Pero a este periodo de democratización, este periodo que arrancó en el 76, 75, 76, y este periodo de la democracia hay que ponerle un nombre. Es la democracia de la derrota, es la democracia ficticia, es la democracia controlada. Hay que ponerle un nombre para poder caracterizarla. Algo que hicieron los chinos, voy a hacer esa Dale, comparación, porque los chinos, ellos tienen claro el siglo de la humillación. O sea, ellos definen Sí, sí. el periodo de... Que fue la del opio, la Claro, conquista. arrancó hasta ahí, en la hasta lo India. que fue la revolución del 49. Entonces ellos definen eso, fue el siglo de la humillación. Entonces todo chino, todo ciudadano sabe contra qué está peleando. Nosotros tenemos que superar esta etapa que es la Argentina de la deuda. Carlos Leiva define que la Argentina hasta el 75-76 fue una Argentina, un Estado para la industrialización, y de ahí adelante un Estado para la deuda. O sea, si uno mira los grandes números, se da cuenta que hay un crecimiento del endeudamiento externo, en la misma dirección hay un crecimiento de fondos de argentinos en el exterior, o sea, claro. lo que se llama fuga de capitales, hay un crecimiento de la pobreza, de la desigualdad social, y hay un parate de la economía. La Argentina no crece. No crece. Y hay una concentración y extranjerización de su economía. Exacto. Entonces, cuando empezamos a revisar eso, lo que vemos es que se cumplen objetivos políticos, y el principal objetivo político, que a veces no lo tenemos muy presente, es el objetivo político que se puso en ese momento, era el Consejo Empresario Argentino, el CEA, que ahora es el AEA, que se puso el objetivo de salir de una Argentina estatizante y socializante y pasar a una Argentina de libres mercados. ¿Qué llamaban estatizante? Que las principales empresas del país, o sea, eran de planificación estatal, que es la que habían armado la Argentina. Estamos hablando de YPF, estamos hablando de Gas del Estado, de Agua y Energía, de Entel, de un conjunto de empresas que capturaban la renta y la reinvertían. La flota mercante. La flota marina mercante. Esa era la Argentina estatizante, y la socializante es la de la educación pública, la salud pública, el sistema de jubilatorio. O sea, tuvo un conjunto de conquistas que a partir de ese armado se pudieron extender al conjunto de la población. O sea, todo el mundo accedía al gas por red, todo el mundo, tanto el jujeño como el de Tierra del Fuego, pagaba el mismo precio de la nafta. O sea, los beneficios fueron redistribuidos, más allá de toda la crítica que le podemos hacer, y hay que hacerle a esa etapa para profundizarla, porque por algo... Está el discurso de Martínez de Oz cuando asume, que plantea esto, ¿no? Lo de, digamos, estatizante y socializante. Es decir, cómo vos capturas la renta, que es lo estatizante, y cómo la distribuís, que es socializante. Hay una película, en una película, darse cuenta, ¿no? De que estaba, que también aparece ese discurso, ¿no? Fue muy fuerte para la época, este discurso que tendía a primarizar la economía
endeudarla sobre todo y romper con las libertades civiles, públicas, que era la única forma de sostenerse. Sí, ahí hay una secuencia de objetivos políticos que es, mira, hay algo que no se repite mucho y yo trato de hinchar las pelotas. En octubre del 55, Sí. después del golpe, Isaac Rojas dice, si queremos terminar con el peronismo hay que apagar las chimeneas. O sea, ahí es la idea de la Argentina agraria, digamos, desarmar todo el complejo industrial. Y es el objetivo que se puso Martínez de Oz, que como vos bien sabés, el juicio de la deuda externa de Olmos empezó a partir de esa declaración de Martínez de Oz, porque Martínez de Oz le dijo, apenas empezó la dictadura, se reunió entre ellos con el expresidente Arturo Frondizi y le dijo que el objetivo político de su gestión era destruir la Argentina industrial. Sí, claro. Entonces Olmos en el 82 tomó esa declaración, fue con los números de la economía argentina, que había sido pulverizada, y dijo, este señor atentó en contra del patrimonio nacional. Y a partir de ahí... ¿En el 82 hizo la presentación ya? ¿De Oz? Claro, en el 82. ¿En el 82 ya? Claro, y el juez... Sí. Antes, No era Ballestero. No, el juez... Porque Ballestero es el que después dicta sentencia. Sí. No te acordás. Pero... Bueno, lo buscamos después y lo ponemos... ¿Cómo inició eso? El juez le preguntó al Banco Central sobre los registros contables de la deuda externa y el Banco Central dijo que no tenía registros contables. Entonces a partir de ahí dijo, bueno, todo esto es una joda y se inició una investigación que duró hasta hace poco tiempo y que es como terminó siendo como una auditoría permanente, o sea, ahí están todos los datos, todas las declaraciones, todo que demuestran que eso fue una estafa, digamos, ¿no? No nos vamos a meter en los quilombos que tiene que ver con la estatización de la deuda privada, que tiene que ver con ese chimichurri que decís vos de bonos que van, que vuelan, que vienen, que van al mercado, se compran al 10%, vienen y los capitales, estas águilas, vienen y te lo quieren cobrar al 100%. Es decir, más allá de todo eso, pensar la deuda junto con la cotidianidad de la gente. Es decir, digamos, yo me acordaba la otra vez, Dani, que vos debes tener unos años más que yo, digamos, que en la década del 80 el Partido Humanista pintaba en los paredones de la calle Minga al fondo, no sé si te acordás, y hacían el Minga así. No sé si se acuerda, algún veterano se debe acordar, estaba Luis Aman. Sí, todo el mundo. Pero yo me acuerdo de ese, claro. Porque era color naranja. Sí, era nuevo, era novedoso. Era novedoso, pero bueno, se viene hablando desde el 83 el tema de deuda externa. No es nuevo, pero porque no es nuevo no significa que nos tenemos que acostumbrar y un gobierno popular no tiene al contrario, que asumir. Tenemos que asumir la totalidad del problema para resolver la totalidad del problema, porque solamente, si no es un dato ingenuo, debo tanto. Claro, tanto. O sea, uno tiene que analizar la etapa. Cuando analiza la etapa, es dice, lo que vos decías al principio. Atrás de esto, ¿quién se beneficia? Porque hace 40 años que venimos dando vuelta con esto. Alguien se está beneficiando de toda esta joda. Y atrás de esto hay una clase social. Hay una clase social que tiene todos sus activos afuera de la Argentina. Y eso está comprobado. Ahora lo podemos hablar. O sea que este proceso de regresión social permanente es la estrategia que se dio la clase dominante argentina para controlar sus principales áreas de acumulación, o sea, todo el sector agrario, que lo controlan, más todo el sector de servicios, más el sector de energético, controlado por estos grupos oligárquicos, grandes empresas y empresas extranjeras, y para el resto del pueblo el proceso de regresión social permanente, donde no tienen derecho. ¿Qué es eso de regresión? A ver, el concepto de regresión. El tema es el siguiente. Mira, Aldo Ferrer sacó un libro apenas terminó la guerra y tiene un párrafo extraordinario donde termina diciendo esto. O sea, la Argentina, o sea, esto habla de toda la regresión, o sea, el cierre de fábricas, el cierre de complejos industriales, la pérdida de influencia de planificación del Estado, los desempleados, el subempleo, todo. Entonces dice, la Argentina era un país en vías de desarrollo a ser un país en vías del subdesarrollo. Y es un proceso que no se vivió en otros lados.
O sea, la Argentina está cada vez peor. Involuciona. Involuciona, exacto. Eso yo lo llamo un proceso de regresión social permanente que está programado. Que es esa famosa revancha oligárquica. Exacto. La revancha oligárquica sabe que no puede construir un proyecto de nación con el conjunto de la población porque le desafían el poder. Y cuando uno mira la historia larga, es las veces que pudimos hacer algo, son procesos donde se incorporan grandes masas claro. a la lucha política y se logran estas situaciones. Y contra eso, ellos se dieron esta estrategia de regresión social permanente, o sea, de la destrucción del proceso industrial, de industriales nacionales, de procesos industriales nacionales, donde ahí se armaba una clase trabajadora que terminó siendo, en muchos casos, la conducción de empresas, digamos. Porque lo interesante del proceso de planificación es que se construían empresas no mercantiles, eran empresas donde los beneficios eran redistribuidos socialmente, sirvieron para poblar el país, para desarrollar el país, para quitarle desequilibrio y para donde se desarrolló un sujeto social que empezaba siendo un aprendiz y capaz que terminaba siendo directivo de una empresa. Y eso que se vio acá en 50 años fue muy intenso, porque la Argentina se planificaba desde la Secretaría de Energía. Claro. Desde la Secretaría de Energía vos acomodabas todos los precios de la Argentina. Claro. Y hoy todo eso lo tenés a la deriva, extranjerizado y desregularizado. Lo sacaron de la regulación. Digamos. Sí, no hay. O sea, hoy la nafta acá la pagás a un precio, en Jujuy a otro, en Misiones otro. Lo último que salió es que ya no están obligados a informar los aumentos. Ya es una locura, digamos, ¿no? Ahora, vos hablaste de crisis de deuda. La crisis de deuda, es decir, es cuando ya se agota la capacidad de los famosos planes económicos de pagar los compromisos. Entonces, algunas veces renegociás hasta que llega un momento donde, inclusive Macri, fue muy interesante, participamos bastante en ese momento de las discusiones políticas en el macrismo, que fue el primero que defaulteó su propia deuda. Claro, porque mira, deja esto para que... El proceso de Martínez de Dios terminó defaulteando su propia deuda. O sea, esos baldazos de dólares que ingresaron a la Argentina por diferentes vías, que si querés después la hablamos, terminó en una cesación de pago. Era una Argentina no endeudada, claro. Al principio de la dictadura militar, que quedó recontra endeudada, con caída de su economía y defaulteada. Y después se abrió un otro periodo, que fue el 90-2001, de gran proceso de endeudamiento que terminó en el desastre que ya sabemos del 2001, defaulteando su deuda. Y después la Argentina siguió un proceso de reestructuración de deuda largo, que empezó en febrero del 2002 hasta lo que va a ser... Con la baña. Claro, con remes. O sea, claro, la Argentina reestructuró su deuda globalmente 3 veces. Mira. Una, lo que llamamos el Plan Baker, que fue la etapa de la dictadura, o sea, la crisis de la dictadura y todo el periodo de Alfonsín, le podemos decir que eso fue una reestructuración siguiendo lo que se denominó el Plan Baker. ¿Cuál era la idea de eso? ¿Cómo se hablaba de eso? Claro. ¿Cuál era esa idea? Que los países del tercer mundo no planteen la cesación de pago, porque quebraban todos los bancos norteamericanos. Sí, Alfonsín había planteado el Club de Deudores. El Club de Deudores, lo que se llamó el Consenso de Cartagena, que eso duró solamente 1 año, 2 años de intento. Los ministros de Economía de todos esos gobiernos volaron a la mierda. Volaron a la mierda o sea, el Fondo Monetario y el Banco Mundial se dedicaron a armar un comité de acreedores y a impedir un comité de deudores. O sea, los diseminaron todos, eso es una experiencia que hay que tenerla en cuenta. ¿Y cuál fuera la idea? Que quede como un asiento contable que se iba pagando la deuda para que siga figurando la deuda del tercer mundo como activo de los bancos extranjeros. Eso es el plan. Para que no quiebren. Para que no quiebren, porque si no quebraban todos. Después nos podemos meter con eso bastante, porque la Argentina era un país que podría haber liderado todo ese proceso. Pues hay algo que se llamó el informe Enders-Mattioni, esos informes que hace el Senado norteamericano, donde la consulta era qué pasa si los países del tercer mundo plantean la cesación de pagos y quién puede aguantar una moratoria por tiempo indeterminado. Para hacértela corta,
entraban en quiebra los grandes bancos, había que impedirlo, y había solamente 2 países que podían sostener la moratoria por un largo tiempo, uno era Venezuela, el otro Argentina, y el único país que lo podía mantener por tiempo indeterminado la moratoria era la Argentina. Son cosas, la estructura económica argentina es otra cosa hoy, pero son cosas para tenerlas presentes. La segunda etapa de reestructuración global fue la famosa Plan Brady, donde se decidieron pasar esa deuda que era incobrable a cobrarse con los activos de las empresas públicas. O sea, les entregamos todo el patrimonio público construido por varias generaciones a este capital financiero internacional. A cambio de papel de colores, al valor del 14, 15, 18%. Con eso, nosotros venían con una lámina que decía $100, que en el mercado internacional la conseguían a 14, 15 dólares, y nosotros le entregamos todas las empresas públicas. Es algo que podríamos detenernos a hablarlo bien, pero lo que te quería comentar es que la tercera reestructuración global fue lo que se llamó la etapa Kalomiris. Kalomiris era un técnico del fondo donde dice: esta reestructuración, estas crisis de deuda, va a tener acreedores privilegiados y acreedores no privilegiados. Los privilegiados serán los organismos, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, eso tenían que cobrar la totalidad de lo que se le debía, y a los otros la negociación. Quita y patearle. Eso es una etapa que empezó después de lo que fueron todas las reestructuraciones de la década del 90. Entonces esa reestructuración comienza con Duhalde y Remes, y en el Banco Central estaba este pibe Prat Gay. Y entra una etapa, o sea, en febrero le empezamos a pagar al Banco Mundial. Y se empezó a armar todo el proceso que fueron los canjes del 2005, el del 2010. Claro. Y quedó una parte sin renegociar, que es el famoso los buitres. Que lo termina haciendo el primer mes Macri. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el desastre que dejó Cavallo, el proceso de endeudamiento de la década del 90, Menem de la Rúa, a la Argentina le costó 14 años resolver. Pagando, usando una parte importante de su superávit comercial para pagar esa deuda. Y cuando apenas asume Macri, le paga a los buitres, que es un tema, si querés también para charlarlo, pero medio largo. Muchos aportantes de su propia campaña. Y termina regresando a lo que ellos llaman el mercado financiero internacional, a poder colocar deuda en el mercado financiero internacional. ¿Con qué ministro? Y ahí el ministro era Duhovne, que dijo que la Argentina estaba totalmente desendeudada, y después va a venir toda esta camada de Caputo, con Sturzenegger y todo Banco Central. Lo interesante de eso es que viene la banca financiera internacional, el sistema financiero internacional, viene en noviembre del 2015, después de ganar las elecciones, viene acá y dice que la Argentina tiene disponibles 100.000 millones de dólares. ¿Te acordás? Para tomarlo los 4 años. ¿Qué pasó? Macri lo tomó los 100.000 millones, pero en 2 años. Todo lo que le dijeron, ¿podemos prestar esto? El fondo para bancar la economía. Exacto. Y por eso después tuvo que recurrir al fondo, al 2018, porque se le acabaron las fuentes de financiamiento, los tipos vinieron, cumplieron, la bestia se lo tomó. Por supuesto. Se tomó todo en 2 años, y después empezamos todo este mecanismo de que es corresponsable de todos los procesos de endeudamiento, que es el Fondo Monetario, está directamente ligado a todas estas políticas, que es un agente de poder externo que condiciona el poder interno. Le viene muy bien a las clases dominantes, a los grupos dominantes, la presencia permanente del fondo, porque nos condiciona, es como un policía externo que te está poniendo los límites permanentemente, que es el problema del gobierno de Alberto, que no se lo sacó. Digamos, y que cada 3 meses venían a mirar los libros, los números contables. Que te obligan a crear una economía de clima de negocio y todo este tipo de cosas, donde te van comiendo todos los recursos, como le pasó a Alberto, como quemó su superávit comercial. 25.000 millones de dólares el primer año. Exacto. Y se lo morfaron las multinacionales que le decían... Con pandemia. No, es increíble. Exacto. Entonces son todas cosas que hay que mirar. Guzmán no tendría que salir del país tampoco. Hay que impedir. Son cosas que
supuestos gobiernos, los gobiernos populares o el movimiento popular, lo tendríamos que revisar para decir, mire muchachos. Hay una clase política, clase política no está bien el concepto. La conducción, los dirigentes, el sistema político argentino, donde se comparte oficialismos y opositores, cuando tiene el plano oligárquico queda claro cuál es el modelo, dónde recurren, cuáles son los resortes que tocan, y siempre tiene el mismo programa económico. Digamos, Sturzenegger, cuando asume y plantea la desregulación y el achicamiento del Estado, son el mismo programa histórico. Ahora, de este lado, ¿por qué no se habla de deuda en plena campaña electoral? Digo, yo sé, esta era la última pregunta. Esta era la última pregunta, pero me la dejaste, después volvemos a alguna cosa. Pero tiene que ver, ¿por qué en plena campaña electoral, con una crisis de deuda que tenemos muy importante, meternos en el tema ahora que hizo Milei? Pues Milei está, me parece que en 2 años, en menos de 2 años, está cumpliendo la cuota de 150 años de capacidades de endeudamiento que tuvo la Argentina. Es decir, está yendo a todo, a los bancos, a los buitres, al Fondo Monetario Internacional y al Tesoro de los Estados Unidos. Claro, ya le pidió a todo el mundo, ya recurrió a todo el mundo. Empezó por los chinos con la renovación del swap. En cierta forma, por eso es interesante mirar todo el periodo de endeudamiento. Claro. Porque esto se relaciona mucho al blindaje de la Rúa. Claro. O sea, el blindaje eran 32.000 millones de dólares. Que es un monto que juntó el Banco Mundial, los organismos, ciertos bancos, el gobierno de España, juntaron un fondo para decirle, mira, todo esto lo tenés disponible, usalo para reconstituir reservas, y se lo fumaron en un año. Se lo fumó, claro. Entonces es esa dinámica, porque lo que hay que terminar de ver atrás... Pero el fondo sabe que es para la fuga. Pero claro, por eso ellos se pusieron una cláusula en su carta orgánica que no les permiten prestar fondos para cubrir las salidas de corto plazo, porque ya les pasó en otros lugares del mundo. O sea, la forma de resolver las corridas financieras durante la década del 90, empezando con la del tequila de México, la forma de resolverlo en esa etapa de globalización financiera es poner todos los fondos disponibles hasta que se corte la corrida. Y así se resolvió México, se resolvió Rusia, se resolvió el sudeste asiático, Brasil. Pero cambió cuando ganó Bush las elecciones, y dijeron, los carpinteros norteamericanos no van a pagar las deudas del tercer mundo, y ahí cambia la modalidad. Entonces, el último tramo que venía en diciembre del 2001, nos dijeron no va, que creo que eran 1.215 millones de dólares, que tenía que llegar la primera semana del 2001, no vino, y se desató toda la crisis del sector externo. Exacto. Entonces, esto vendrá a ser eso, son esos últimos manotazos donde ya no te podés endeudar más con el mercado financiero internacional, donde ya usaste, acá se usó todo el superávit comercial, se usó el blanqueo, se usó la plata del fondo, los últimos tramos del fondo, y ahora vamos con esto, que es el mismo personaje que financió la campaña de Macri, Trump. Trump tiró 45.000 millones de dólares para bancarle la campaña electoral a Macri, y ahora lo que va a decir abiertamente. Y aclarar que fue la primera derrota que tuvo Trump en su gobierno, se lo infligimos nosotros. Exacto. En el 2000. Con 14 toneladas de piedra. Con 14 toneladas de piedra. Esa jornada histórica en el Congreso. Lo famoso. Pero no es solamente Cuca tira piedra. Estaba todo el pueblo argentino. Pero lo interesante. Acá vamos a una próxima crisis de deuda. Esto es inviable por donde se lo mire. Porque el problema es que lo que ellos quieren... No me contestaste esa. Sí, perdón. ¿Por qué los dirigentes del campo nacional no hablan de deuda? Yo creo que el problema central de esto es que acá ya implementaron todos los sistemas de reestructuración de deuda. Esto, claro. Acá ya usaste todos los mecanismos que el sistema financiero internacional te dice. O sea, vos podés tener una crisis de deuda por un problema de liquidez. No tengo la guita ahora, aguantame unos días. Puede ser un problema de insolvencia. Estoy jodida la economía, aguantame unos años, te reestructuro a largo plazo. Lo que no hay es un problema cuando ya tenés una economía quebrada como la nuestra,
producto que todo el proceso de endeudamiento de 40 años no cumplió en nada lo que tiene que ser el crédito público. Acá atrás del endeudamiento argentino no hay centrales nucleares, puentes, desarrollo de ferrocarriles, fábricas, No hay de dónde escuelas. sacar. No, ahí está la regresión social. Esa es la regresión social. O sea, el endeudamiento externo lo que financió fue la salida de capitales, la fuga de capitales. Entonces, cuando vos decís, ¿por qué no hablan? Y porque la única forma de resolver esto es no pagando. Es planteando la cesación de pago, planteando el problema de la ilegitimidad y atenerse a las leyes nacionales también. Y claro, al plantear el problema de la ilegitimidad, decís todos los procesos de reestructuración que hizo la Argentina, siguiendo el parámetro que ustedes nos dijeron, no resolvieron el problema. Y sobre todo teniendo en cuenta esto, que la posición de inversión internacional, que vendría a ser la balanza de pagos del mundo, muestra que la Argentina es un país acreedor. Claro. O sea, el mundo le debe a la Argentina. Claro, hay que tener en cuenta muchísimo esto, que se invierte la lógica donde nosotros pasamos a ser acreedores. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esto no sé, pues ya me lo contó, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese balance de pago están todos los activos y todos los pasivos, del sector público y de los privados. Ah. Entonces, cuando vos ves el balance de pago general, la Argentina es un país, está entre los primeros 15 y 16 países del mundo como país acreedor frente a los otros países. Cuando vos te metés en ese balance de pagos, ves que el Estado, o sea, lo público es deudor, sus activo pasivo te da deudor, pero en el ámbito de lo privado te da acreedor. Y son los 500, 600 mil millones de dólares que lo dice Arriazo, no lo digo yo, lo dicen ellos. O sea, claro. está primero está ahí, que es todo el ahorro argentino que fue fugado. Y que forma parte de la principal estrategia de la clase dominante argentina, que es estar líquida, estar líquida le permite estos negocios de corto plazo, y le permite estar líquido afuera y venir y comprar a la Argentina por 2 mangos. El atesoramiento en dólares, por supuesto. Y eso lo que termina de desnudar y explicar un poco es el principal nudo que hay que romper en nuestro país, que es la perversa relación entre deuda externa, fuga de capitales, desinversión y restricción externa. Y esto se retroalimenta y pone en crisis permanente al Estado. O sea, pone en crisis su patrimonio. Pone en crisis la estabilidad misma del sistema. ¿Tiene algo que ver cuando es el mismo tema que plantea Cristina cuando habla de la economía bimonetaria? ¿O no, es algo tímido, como decir, che, es por acá? No, esto o sea, vos ¿O es solamente un problema de el ahorro? Cristina lo plantea como un problema de ahorro. Mira, el que la puso clara esa fue Sturzenegger cuando se fue del gobierno de Macri. Y dijo, bueno, renuncio porque ya no puedo más. Y dijo esta frase: el problema de la Argentina es que la Argentina no es un país deficitario, es un país superavitario. El problema es que los argentinos ahorran en una moneda que no es el peso y en un lugar que no es la Argentina. O sea, tienen los dólares o lo tienen afuera. Y lo dijo él. ¿Y cuál es el intento de todos estos gobiernos? Crear el clima de negocio para que ingresen y salgan dólares. Los famosos blanqueos. Sin ningún control. Y eso no lo lograron nunca, porque el que quiso hacer eso, el que quiso inventar esa nueva etapa fue Martínez Dios y terminó en una crisis de deuda infernal y con un país destruido. El otro que quiso poner orden con eso, y por eso la convertibilidad, trae $1 que te vas a poder sacar $1, fue Cavallo. Y terminó en el desastre del 2001, en la extranjerización más grande, porque así como Martínez Dios se puso el objetivo de destruir la Argentina industrial, Cavallo se puso el objetivo de inundar la Argentina de empresas transnacionales para que el destino de ellos sea nuestro destino. Los activos argentinos eran... Entonces entregamos no solo el patrimonio público, sino que se terminó vendiendo las grandes empresas privadas que decían que querían... ¿Quién me pasó la mano brasilera? Digo, por dar un ejemplo. ¿Quién me pasó mano brasilera? Loma Negra. Mano brasilera también. Esa burguesía que inventó Martínez Dios es la que termina vendiendo absolutamente todo, que decía que el problema era el Estado. Todo lo que hicieron fue porque el Estado le dio la plata. Y después cuando pudieron competir se fueron rajando. Así que es ese clima... Noble se quedó. ¿Cómo? Noble
con papel prensa Clarín se quedó y hizo Bueno, eso. claro, sí, porque ahí tiene el principal abastecimiento, pero después la mayoría huyeron, todos. Cuando hubo que competir, desde huyeron. Terrabuzzi hasta... Todo, hasta la señora Fortaval, todas las grandes familias. El tema es que, te quería terminar de decir esto, ese clima de negocio que ellos dicen que circule la inversión no se da. ¿Y qué es lo que estuvo diciendo Milei y este Caputo desde que empezaron? Que saquen los dólares de los colchones, traigan, inviertan. Ellos le pusieron una expectativa a la posibilidad de la inversión del sector privado que no está. Y hoy tenemos los niveles de inversión más bajos. Más bajo, ¿no? No, es parte del decálogo neoliberal, oligárquico, que era la inversión privada directa, que nunca que no se dio. El último año de gran inversión de la Argentina es el 75. Claro, es anterior. Y estos tipos no, o sea, entonces, al no reinvertirse, lo básico del sistema capitalista, que es lo que no, una parte del excedente lo volvés a invertir para reiniciar el ciclo, en la Argentina no se cumple. Entonces, vos lo que tuviste es toma de ganancia a corto plazo. Tomas de ganancia a corto plazo. Y cómo se paga toda esa fiesta. Por un lado, con la regresión social. Por otro lado, durante la época de buenos precios internacionales, con una parte de ese superávit comercial. Y después, de nuevo, ahora con la regresión social de nuevo. Y esto que me parece interesante, y volviendo a lo que planteaba Carlos Leiva, la Argentina para la deuda. La Argentina arma un Estado que es un Estado para pagar deuda, que este pibe lo dijo, Milei lo dijo cuando presentó el informe, el presupuesto a principio de año, que dijo el objetivo número 1, pagar deuda y todo lo otro se recorta. ¿Y cómo funciona ese Estado? Ese Estado garantiza que se va a endeudar externamente para garantizarte los dólares de salida. 2, te dio el manejo del sistema financiero, o sea que capturás el ahorro y le pones la tasa que vos querés, y el diferencial de tasa de la tasa interna con la externa, que antes le decíamos bicicleta financiera y ahora le dicen carry trade, es la forma de mantenerlos acá. Y la otra, muchachos, 3 afuera, 10 acá. Claro. Mirá qué diferencia. Y la otra que el Estado se hizo permanentemente cargo de las deudas del sector privado. Nacionalizó, estatizó todas esas deudas. Entonces, ese es un Estado para la deuda, no tiene nada que ver. Cuando hablamos de un Estado, hay Estado para la deuda y hay Estado para la liberación. Exacto. Para el desarrollo, para la industrialización. Un Estado de la deuda. Podemos decir entonces la Argentina no es un Estado fallido. La Argentina es un Estado colonial preparado para pagar deuda y ajustar. Modifiqué algo del pensamiento que tenía. Yo pensaba, vamos a seguir profundizando, de este empate técnico que llegaba hasta esta parte, pero no, es cierto. No, lo que hay es acá lo que hay es un grado de conciencia del pueblo argentino enorme. O sea, porque lo que hay un estado de movilización, hay un estado latente. ¿Un estado de movilización o de bronca? O sea, la victoria del otro día de la provincia de Buenos Aires demuestra que hay algún grado de conciencia. Sí. Lo que pasa es que hay que trabajarlo tranquilo eso. Acá hay 2 formas de oponerse al sistema. Hay un sector que seguimos participando del sistema electoral, para decirlo así, y eso es lo que tomó fuerza el otro día, donde en los números de la provincia de Buenos Aires los sectores liberales caen 1,5 millones de votos pero no lo recupera el campo nacional. Una parte recupera nada más. Lo que hay son más de 5 millones que no van a votar. Entonces hay 2 formas de oponerse al sistema. Pero si los dirigentes, los decisores, estamos hablando del tema electoral, no estamos hablando de ni la CGT ni de los grupos y actores económicos, políticos, sindicales, digamos, que planteen un programa. Estamos hablando del tema en elecciones, de los decisores, que son de alguna forma por donde se está canalizando un poco la pelea. La pelea hoy no está en la calle. Es más, yo soy de los convencidos de que estos decisores institucionales retasean la calle para concentrar y que no haya desborde en el tema institucional. Ahora bien, el programa no es no vamos a pagar la deuda. No. Ni siquiera ni se atreven hoy. Yo soy militante de anti-Milei, que gane el Fuerza Patria en algunas provincias, en otras provincias
compañeros que están mejor posicionados programáticamente, etcétera, etcétera. Pero hoy ni se atreven a decir, vamos a revisar la deuda externa, que sí lo hizo Alberto. Alberto había salido, por supuesto, claudicó a los 2 días. A los 2 días fue claudicante. Ahora, ¿por qué no se plantea el tema de deuda? Bueno, yo creo que lo tenemos que empujar, porque si hay algo que se cae de Maduro en la Argentina, es eso. Es decir, el cuestionamiento a este proceso de endeudamiento, a terminar esta ofensiva oligárquica. Hoy la Argentina es un país de estructura oligárquica. Tienen el dominio de todo, controlan el sector económico, tienen presencia en el sector político, controlan la estructura judicial, los medios. O sea, hoy es un país de control oligárquico. Vos mirás la distribución de todo, lo que variable que mires es un país oligárquico. Para frenar eso, el tema, lo que hay que resolver es el problema del endeudamiento. Y la forma de resolverlo es con que lo paguen sus beneficiarios. Y su beneficiario es este sector. La clase social que tiene que pagar la fiesta. Este sector de capitales externos. Bueno, eso se puede hacer, digamos. Eso se puede hacer. La primera medida. Sí. La cesación de pago. Cesación de pago. La segunda. Revisamos todas las concesiones en la Argentina, digamos, que tiene que ver con esa acumular concesiones. Los puertos siguen siendo argentinos. Tienen que volver a manos argentinas, el Estado Nacional. Ahora, las centrales hidroeléctricas, que la quieren, la central nuclear, que la quieren privatizar. O sea, todo eso son concesiones. O sea, todo eso hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. Ahora, el tema deuda externa y me da la sensación, por eso el nombre del programa, ¿no? Batalla de Ideas, que tiene que ver con esta caja de herramientas donde los militantes, los trabajadores, nos armemos teóricamente de las cosas importantes para el país, digamos, el proyecto de país. Se puede plantear un proyecto, se puede plantear el proyecto, nuevamente, ¿no? Se puede plantear un proyecto de nación dejando afuera el tema deuda. No, todas las grandes naciones lo primero que hicieron arreglaron su sector externo. Contanos los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Italia, Francia, todos los grandes países, Rusia, todos lo primero que arreglaron fue su sector externo. Y ninguno lo hicieron siguiendo los parámetros del sistema financiero internacional. Entonces, ¿qué es lo que hay que plantearlo de una posición de fuerza? La posición de fuerza es la cesación de pago. No pago absolutamente nada hasta no poner en claridad todo esto. ¿Cómo se realizaban esos procesos? Nosotros lo llamamos el censo obligatorio de acreedores. El censo obligatorio de acreedores. O sea, vos tenés que venir a demostrar tu acreencia. Claro. Y entre otras cosas, decirnos de dónde sacaste los fondos, ¿no? Porque una de la deuda, sobre todo de la década del 90, esto te lo planteo porque fue uno de los planteos que le hicimos al gobierno de Kirchner, era todo para blanquear capital. Una de las formas era que nadie podía justificar el origen de los fondos o una parte importante. Pero vos tenés que hacer un relevamiento de la deuda, que eso se hace a través de un censo obligatorio de acreedores. Y en paralelo le pedís al sistema financiero internacional que te abra la cuenta de todos los argentinos en el exterior, que están obligados a hacerlo. Y nuestra posición de fuerza es que hasta que no se abra eso, nosotros no vamos a pagar no vamos a pagar ni las deudas legítimas, porque lo que empieza a hacer la Argentina ahí es reparar los daños ocasionados. Construye un nuevo Estado que va a reparar los daños ocasionados. Y los principales daños ocasionados son los daños sociales, lo que se le provocaron al pueblo argentino. La falta de lo que hospital. provoca la desindustrialización, la falta de empleo. O sea, entonces, dentro de los daños ocasionados estará aquella inversión en bonos que habrá hecho algún inversor y que después de descontarle todos los excesos de tasa de interés y diferentes cosas, le pagaremos con los fondos de los argentinos del exterior. Porque los fondos argentinos del exterior es un delito. Los fondos no declarados es un delito de defraudación contra el Estado. Claro, son impuestos que no pagaron nunca. Cuando escuches tengo offshore, eso es ilegal, claro. digamos, es ilegal. Vos tenés candidatos hoy al Congreso Nacional, diputados, senadores, que plantean la offshore como algo normal, ¿no? Algo normal, ¿no? Claro. Es increíble. Es darle similar tratamiento impositivo a todos los argentinos. Porque vos tal líquido afuera con 100 palos verdes, que estuvo evadiendo durante toda su vida, y acá tenés un industrial que está fundido por haber pagado los impuestos. Entonces, al similar tratamiento impositivo,
esos tipos han defraudado al Estado argentino y esos fondos fugados, una parte tiene derecho el Estado Nacional. Así que con esos fondos le vamos a pagar a los legítimos reclamos de deuda. Y sí. Vos sabés que va, especulo, Dale. que va más allá de una decisión política del próximo gobierno, sino que tiene que ver con esto que decías vos, que digamos, todas las puertas que te dejó el sistema financiero internacional para reprogramar están cerradas. Y, digamos, te llevan a un callejón donde va a plantearse, no podemos pagar más, muchachos. La guita que nos están dando ahora los yanquis, la única forma que la van a poder cobrar es de esta forma, como le estoy diciendo. Abran todas las cuentas de los argentinos en el exterior. Y el que nos avivó de eso no fue Lenin, fue John Reed, el presidente del Citibank. Porque acá hubo una crisis de deuda en el 88, donde la nueva burguesía en la Argentina era beneficiaria de todos los subsidios del Estado, pero la Argentina no pagaba deuda externa. Entonces ahí se armó una crisis entre ese sector social argentino y los acreedores externos. Entonces vino John Reed, que era presidente del Citibank, que era uno de los principales acreedores del país, y dijo que que nosotros teníamos los fondos disponibles y que eran los fondos que tenían los argentinos en el exterior, y que si la Argentina le pedía, ellos les pasaban, como le pasaban al gobierno de México, todos los datos de la liquidación de intereses de los mexicanos, en ese caso de los mexicanos, en este caso de los argentinos. Y la guita tiene Estamos hablando de Susana Jiménez en el exterior. Claro, estamos hablando del 88. No Hoy el sistema es mucho más visible, más fácil, y lo interesante es que después de lo que fue... Es más fácil, no están escondidos en guaridas y en cripto. Mira, y las cripto esas te cagan. Mira, puede ser, ahí hay gente que de este tipo de cosas sabe mucho, hay que ponerlo. La posición de fuerza de Argentina es el no pago. El no pago. Y no pago hasta que no tenga todo esto... Y vení, charlamos. Exacto. Después que tenga todo esto claro... No pago, y por supuesto tenés que saltar el cerco y meterte en los BRICS, porque el capitalismo en decadencia de Occidente viene muy radicalizado, ¿no? Sí, hay que hablar, hay que armar otro... Pero es por ahí. Es por ahí. Hay salida, no es que no hay salida. Yo creo que los militantes están pesimistas porque creen que no hay salida. No, yo creo que tenemos... no se quieren pelear. Mira, yo creo que tenemos todas las posibilidades del mundo. Sí, claro. La crisis internacional da la posibilidad. Lo que pasa es que necesitas un sector dirigencial que te tenés que desenganchar de ese mundo conocido que tiene que ver con los bancos, el sistema, la diplomacia, digamos, este estado colonial al servicio del pago de deuda. ¿Qué decíamos? Eso que hablábamos antes, todas esas experiencias del tercer mundo. Samir Amin decía, nosotros somos herederos de las experiencias del socialismo real, o sea, de todos los sistemas de planificación, de los estados del bienestar y de las experiencias de los movimientos de liberación y los países del tercer mundo. Esas son nuestra experiencia histórica, nosotros aprendemos de ahí. Todas esas experiencias históricas parieron los BRICS. O sea, esas experiencias de planificación diferentes son los que parieron los BRICS ahora y están desafiando al atletismo. El acumulado histórico de la lucha contra el capitalismo, esta resistencia que nos gusta decir a nosotros que es plural. Hay una pluralidad de resistencia, no es una corriente, como decís vos, del socialismo marxista-leninista única dando resistencia, sino que la resistencia es plural y el acumulado político decir que el resultado son los BRICS. Eso es esa experiencia. Exacto. Y la Argentina tiene mucho para dar ahí. Lo que pasa es que la Argentina quebraron su experiencia histórica. ¿Y su espíritu? Y su espíritu es el pueblo argentino que empuja. Lo que acá hay que hacer es reconstruir una dirigencia que se anime a llevar a cabo ese combate, digamos, ¿no? Ese es el desafío, es eso. El pantano y el laberinto, digamos, ¿no? Estamos en una situación de... Lo que hay es capacidad organizativa y de movilización del conjunto. Esto que hablábamos el otro día y que vos capaz me mirabas medio... el triunfo de Milei fue un repliegue ordenado de todas las fuerzas nacionales. A diferencia de lo que nos pasó en otros momentos donde había las centrales obreras, la salida de Macri, la salida misma de Cristina, donde estaba cada uno por su lado. Yo creo que este repliegue fue ordenado
Por suerte estamos discutiendo todos juntos. O sea, el triunfo del otro día en la provincia de Buenos Aires es que elaboramos todo para eso. No es que uno laburaron, en otro no. O sea, se trabajó para ese Hasta triunfo. último minuto le discutieron a Axel si era válido desdoblar las elecciones. Claro, pero el conjunto, digamos, los cuadros, las organizaciones, todo, trabajamos todos para ese triunfo. Sí, yo creo que hay dos relojes. Uno ¿Cómo? Que están funcionando dos relojes. Está bien lo que decís vos, pero si le agregamos estos dos relojes, uno que mide la hora de la política y hay otra hora que mide el tiempo de la gente, y hay un divorcio. Hay un divorcio porque se han gastado las palabras y cuando vos no profundizás y defraudas primero, decís una cosa, defraudás y no profundizás, y hay un repliegue. Claro. Hay un repliegue. Yo entiendo que hay un repliegue. Hay un repliegue de las organizaciones ordenadamente y hay un repliegue de las familias, digamos, a lo conocido que implica, che, cerrémonos en la familia, tengamos 500 trabajos, porque nos salimos, porque no hay nada afuera. Sí. No hemos construido. Ese repliegue ordenado que decimos todavía no se transformó en esperanza. Lo que se dice esperanza, ¿qué es? Che, vamos a pelear por esto. Hay que resolver las contradicciones que van apareciendo, y la Argentina no resuelve las contradicciones que van apareciendo. Entonces el proceso de regresión social sigue retroalimentando la tendencia a concentrar el capital, a fugar el capital. ¿Cómo se dice cuando es en espiral? Descendente. Claro, Esto hay que dejar de hablar del péndulo, porque viste que todo el mundo dice, bueno, viene un gobierno liberal, después viene... Esa es la sociología de Portantero. Claro, no hay más Universidad de péndulo. Buenos Aires. Hay una espiral descendente. O sea, sí hay una cosa así, pero siempre arrancamos cada vez más abajo y no se rompe esa espiral descendente. Bueno, Entonces, hay una experiencia histórica que se está dando y somos contemporáneos de varias experiencias históricas y que tienen que ver con el acumulado, que es el nuevo proceso de descolonización en África, que es muy interesante, queda, como siempre decimos, no vamos o sea que hicimos la empresa pública de alimentos y hay una experiencia concreta, China y Rusia, de empresas públicas. ¿Por qué? Porque tienen la intervención, la regulación del mercado. Pero si lo tenemos acá, queda muy lejos, una experiencia, vaya a saber, bueno, fuimos a Bolivia y a Brasil. Ahora bien, lo mismo ocurre con los nuevos procesos de descolonización que inició el Sahel son los que están abajo del Sahara en África, y que es muy interesante porque inclusive, sin tener por supuesto la agenda verde, en África, en otro contexto, digamos, incorporan los derechos de las mujeres, cosa que en África es súper revolucionario, que ni siquiera era impensable hace 5 años atrás. Pero hay esa desconexión. Lo primero que plantean es, muchachos, dos cosas: moneda propia, desconectarnos del franco. Porque ustedes saben que la reserva monetaria se atesoraba, eran los francos moneda francesa. Devolvernos el oro, es decir, desconectarnos de la moneda, y ejército propio, es decir, único, para lo del Sahel. Es decir, que hay un proceso de colonización que plantea la soberanía como un eje central para recuperar capacidades propias. Y ahí, digamos que radica un poco, Sankara, es el programa Sankara posible en esta etapa histórica. Así que bueno, tenemos de dónde agarrarnos. En algún momento, digamos, la otra vez estábamos haciendo una comparación en la década del 80, cuántos kilómetros de vía férrea tenía Chile y cuántos tenía la Argentina. Y si cualquier pibe que es experto en criptomonedas, en redes y en cómo... Digamos, no nos cree que la Argentina tenía más kilómetros de vía férrea. Claro. No, le mandamos a nuestros técnicos ferroviarios a enseñarle cómo hacer con locomotora. Y Brasil ni hablemos. Bueno, si nos Porta, el ingeniero Porta, más famoso allá que acá, y le enseñó a hacer locomotoras. Cuando hablamos de un proceso de regresión y de desconexión, el tema del ferrocarril es central. Es central. Ahora no lo planteamos. ¿No creen que China tenía menos kilómetros? Yo creo, optimista. Soy optimista por el pueblo argentino, soy optimista por la experiencia histórica, soy optimista porque estos países pudieron resurgir en momentos de crisis internacionales, y soy optimista porque hay una acumulación de experiencia que lo que tengo que dar es un salto de conciencia y decir esto se puede hacer. Soy ultra optimista. Hoy te comentaba que fui a acompañar a una compañera que ganó la conducción de CONADU el otro día. Se juntó ahí con la conducción de UTEP.
Y esto es una camada joven, son más chicos que nosotros. O sea que hay ámbitos de recambio y cuando vos lo ves, la gente tiene un empuje. Hay un recambio generacional de dirección importante. Generalmente cuando se habla de recambio generacional es porque hay una ruptura entre generaciones. Así que bueno, vamos a aportar de todos lados. Lo viejo funciona, Juan, decía ayer en el Eternauta. Pero, digamos, obviamente hay capacidades dormidas en el pueblo argentino. Los trabajadores estamos ahí esperando que alguien nos diga, no como punto de largada, sino hacia dónde. No es un problema de, che, salgan a luchar, sino hacia dónde ir a luchar. Y ahí es donde entramos en juego. Esto que dice Dani, de empujar. Hay que empujar los temas. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el no pago de la deuda externa, porque cada dólar que la Argentina, este Estado preparado para pagar la deuda, manda afuera, paga una deuda odiosa, ilegal, ilegítima, es lo que nos falta a nosotros para vivir feliz, para tener justicia. Falta la tesis central, porque en la Argentina, viste, hay mucho investigado. Se estudió mucho. Está estudiada la Está Argentina. todo estudiado. Lo que falta es la tesis central. ¿Cuál es? Que el principal conflicto político en nuestro país es contra ese sector social que se apodera del excedente, lo dolariza y lo fuga. Ese es el conflicto central. Con estas palabras y el fondo ese de los dólares, el Fondo Monetario Internacional, hablamos de la historia de la deuda, hablamos y terminamos hablando del Sahel como esa reserva que tienen los pueblos por volver, ¿no? Digamos, una y otra vez. Bueno, hasta acá llegamos. Si la hacemos más larga se explica y después la gente empieza, muy larga, ¿para qué? Bueno, qué sé yo. Bueno, nada, deuda externa. Vamos a estar tocando, por supuesto se vuelve con estos temas y salen subtemas, ¿no? Es muy interesante. La segunda parte de esto, bueno, lo último. ¿Qué te pareció el libro de Historia de la Deuda Externa de Galazo? ¿Vos lo recomendarías? Sí. Es un buen libro. Mira, para no hacerla larga, hay la experiencia del endeudamiento externo argentino es una experiencia de fraude continuo, o sea, es un delito de ejecución continuada. La deuda que hoy estamos referenciando está directamente relacionada con eso. Y ahí en ese libro se cuenta bien todo ese proceso de fraudes continuos, digamos. Entonces, hay mucho investigado y ese es uno de los libros. La segunda parte de esto va a ser cómo salimos de la deuda odiosa, concretamente, y plantear diferentes escenarios, cómo movernos, para inclusive esto de proponerle, che, mirá, Axel, o quien sea, vos tenés que poner acá, jugar esta ficha, tenés que recuperar acá, qué sé yo, y si es necesario nos vamos a la puerta de alguna embajada que rompa mucho las bolas. Bueno, desde acá, programa Batalla de Ideas, que la fiesta a la cual vos no fuiste invitado o invitada, lo pague esa clase social que se benefició. Nos vemos en la próxima. Gracias, Dani. Vamos.